Bien, buenas noches, estimados hermanos, a esta clase de repaso, clase práctica acerca de la lección sobre las preposiciones. Voy a aprovechar para grabar esta lección, de modo que los que no puedan estar, pues puedan poder revisarla. Entonces, estamos hablando sobre el tema de las preposiciones. Se dice en gramática que una preposición es un morfema invariable que establece una relación con otro elemento de la oración. Es decir, las preposiciones entonces establecerán una relación en cuanto al otro elemento o componente de la oración. Eso ocurre tanto en español como en griego. El problema de la diferencia entre el español y el griego es que las preposiciones van a tener una función y un significado un poco más profundo. De hecho, nosotros vimos en clase con el profesor Mercado algunas preposiciones, pero hay un montón. Y sobre todo hay algunos adverbios que hacen una función preposicional. Entonces, el tema es bastante amplio y amerita un estudio bien profundo. Por ahora, lo importante que veamos es cuál es la función de las preposiciones. Para eso me estoy remitiendo a la gramática de Danamante. Es una gramática bastante antigua y yo la he utilizado por mucho tiempo y me ha sido bastante funcional. Dice Danamante que mientras los adverbios califican la acción, moción o estado de los verbos respecto a la manera, lugar, tiempo y extensión, las preposiciones lo hacen también, pero en adición a esto, ellas marcan la dirección y la posición relativa de la acción, la moción o estado expresado por un verbo. Por eso, cuando hablamos de que de la, mm, el caso objeto de preposición, estamos hablando sobre todo del caso dativo, el acusativo y el genitivo. Los alumnos de griego deben recordar que lo que nosotros llamamos genitivo tiene también lo que se llama un locativo y un ablativo, que son, para algunos autores, en vez de hablar de 4 casos, hablan de 7 u 8 casos, en este caso, incluyendo un caso que casi no fue mencionado en esta clase, que fue el caso vocativo, que no por haber aparecido tampoco en el Nuevo Testamento, no quiere decir que va a carecer de valor, porque tenemos en el Nuevo Testamento vocativos muy importantes que deben ser analizados. Entonces, las preposiciones, entonces, las preposiciones entonces asistirán a los verbos, ayudándolos a expresar más específicamente su relación con los sustantivos. Entonces, digamos así que la preposición griega es, es un morfema que auxilia, digamos así, al verbo. Correcto. Recuerden que el adverbio lo modifica y la preposición marca el espacio, el lugar, básicamente donde la acción del verbo va. Por eso, Dana y Mante, yo puedo enviarle también esta gramática, al igual que muchas gramáticas, que ustedes pueden consultar. Nos dice Dana y Mante que, por ejemplo, en la expresión acúsate apo arquet, lo que oíste desde el principio, correcto. El oír está calificado por el ser localizado en el tiempo. Otro ejemplo es el ejemplo de Elsen eis to hieron, fue al templo. El ir al templo está limitado en cuanto al lugar. Entonces es incorrecto, a la luz del anterior, decir
que las preposiciones gobiernan los casos. Lo que el profesor Mercado a usted le planteó, es decir, bueno, hay algunas preposiciones que tienen un solo caso, hay unas que tienen dos y dos que tienen tres. Es el estudio durante mucho tiempo del uso general de las preposiciones. Es decir, en su forma general, esas preposiciones van a trabajar de esta manera con estos casos. Pero yo me he conseguido en mi experiencia de estudio algunas preposiciones que no cumplen al pie de la letra esto, lo que está estipulado, más o menos que se cree que es una regla. Y no es cierto que es una regla, porque el estudio de la preposición es mucho más amplio. Así que el alumno que va a estudiar la exégesis del griego debe entender que esto es mucho más profundo que solamente establecer alguna regla, es decir, que hay una preposición que tiene, fíjese que el profesor le planteaba diferentes autores que traducen preposiciones de forma diferente. ¿Por qué? Todavía no se ponen de acuerdo cuál debe ser el giro idiomático que una preposición debería tener. Entonces, dice Dana y Mandy, ni lo contrario es cierto, que los casos gobiernen a las preposiciones. Pero es cierto que como los casos limitan y definen las relaciones de los verbos con los sustantivos, aquí usa la palabra sustantivo, que es una palabra antigua, en la traducción de Dana y Mandy, así también las preposiciones ayudan a expresar más exactamente y efectivamente las distinciones mismas para las cuales fueron creadas. Ellas son usadas también para expresar relaciones de caso de un sustantivo con otro. Ejemplo, Efesios 6:23. Agape, meta, pisteu, aposeu. Amor con fe de Dios. Sí, la preposición meta y la preposición apo, que obviamente está con el genitivo. Correcto. Entonces, así, de ser puramente un adjunto del verbo en función, las preposiciones fueron transferidas a más íntima asociación con el nombre, estamos hablando del sustantivo, para definir más precisamente su relación con el resto de la oración. Estamos entrando en materia de la sintaxis, en la que establece la relación de los miembros, pero una relación intraoracional entre los morfemas que están en la oración, y hablando más bien de sintagma para establecer cierta relación. Entonces, algunas llegaron a tener terminaciones de caso, de acuerdo al caso con el cual fueron principalmente usadas. Lo que decía anteriormente, que esto de que, por ejemplo, la preposición dia con el acusativo, con el genitivo y con el acusativo, genitivo y dativo, tienen esta traducción posible, es producto de la relación que se puede establecer en su mayor cantidad de veces al observar los usos de gente que dedicó toda una vida a esto, a analizar preposición por preposición y tratar de sacar conclusiones para establecer ciertas normas para el uso de las preposiciones. Pero le decía que hay casos que se nos van a salir de los parámetros y pueden complicar una cosa, pero bueno, ya llegará los momentos para precisar esos casos. Entonces, dice acá Danamanti, así, para entender la plena significación de una preposición, uno necesita saber la función del caso con el cual se usa cada ejemplo. Ya vimos que dia con acusativo, dia con genitivo y dia con dativo puede traducir dos o tres acepciones, ¿correcto? Eso es lo primero, la asociación de la preposición con el caso de la palabra que lo está acompañando, con la cual la preposición establece una relación, una conexión para diferenciar y delimitar, sobre todo en asuntos de espacio y lugar. Segundo, se requiere el significado de la preposición absolutamente, es decir,
El profesor Mercado le ha dado a ustedes las traducciones asociadas a los casos, pero también se requiere cuál es el significado puro o absoluto de cada preposición para precisar correctamente el sentido. Usted me dirá, pero hermano Fonseca, a usted se le gusta complicarse las cosas, ¿no? Porque yo lo estoy llevando al mundo real, el mundo real del estudio de las preposiciones, ok, para comenzar. Pero a mí siempre me gusta enseñarle a mis alumnos que las cosas siempre son más que tonos grises. Hay una gama de colores que tenemos que considerar y tenemos que saber esa cosa que te... Y lo que es más difícil, dice Dana Imante, es aprender lo que ella significa en cada contexto. Por eso yo le decía que hay contextos en los cuales estas reglas, que son válidas, que son perfectas, son aconsejables de aprender, eh, no van a cumplirse. Eso requiere que el alumno maneje en primer lugar, la relación con el caso, que ustedes lo vieron, de las preposiciones, cuál es el significado absoluto de esa preposición y también lo que significa esa preposición en ese contexto muy particular. Eso tenemos que aprender a analizar. Entonces, en cuanto al significado, casi todas las preposiciones pueden ser prefijadas a una palabra y así agregar una nueva idea a la palabra o modificar o aún intensificar el significado de esta palabra particular. Un frecuente uso de las preposiciones es en composición con palabras para el propósito de expresar énfasis e intensidad. Se habló que algunos verbos son verbos compuestos que utilizan una preposición o lo que llamamos un prefijo para tener un sentido. Por ejemplo, el verbo valo, que quiere decir lanzar, se le coloca la preposición ex, que es hacia afuera, correcto. Y esa preposición ex sería ex valo, sería lanzar o botar, que es el verbo que utiliza Jesús cuando dice, rogad pues al Señor de la mies que envíe. Ese envíe es ex valo, que quiere decir lanzar con fuerza. Esa preposición le da un nuevo sentido, pero creo que el profesor Mercado les asomó este tipo de cosas. Los gramáticos denominan a esto el uso perfectivo de la preposición. La preposición cumple el sentido de darle una relación completa a las palabras con las cuales se está relacionando. Todas las preposiciones, excepto anfi, peri y apo, y pro, dejan caer una vocal final ante una palabra que empieza con vocal. No sé si él le mencionó anfi o pro. Creo que le mencionó fue pros, pero eso también existe. Anfi y pro. Algunas preposiciones se usan con solamente un caso, por ejemplo, aná, anti, apo, ex y es. Algunas con 2 o 3 casos. Sigamos. Ajá. Yo le quería asomar a ustedes en esta noche el significado prístino o el significado absoluto de la preposición. Por ejemplo, aná, su significado original es arriba. Y en composición, arriba, otra vez, de vuelta. Romanos 12:2, ana, kainosei, nuevamente, o renovación. Hay muchas cosas que dan amante y nos da, pero no estamos todavía listos. Apo significa originalmente fuera de o lejos de. Y en composición, fuera de vuelta, cortar fuera.
Yo les quiero decir a ustedes que cada vez que yo voy a analizar una preposición a profundidad, me voy a esta gramática y a otras gramáticas para tener el sentido completo y correcto de la preposición. Entonces la preposición apo significa fuera de o lejos de, y en composición fuera de vuelta. Seguimos. La siguiente preposición es la preposición dia. Significado original dos. Le viene dúo. Correcto. Le viene el término di sucos. Es decir, di dos. Doble alma. Dice Jacobo, llamado Santiago, el hermano, el de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Entonces, la palabra dia significa, en su sentido prístino, dos. En composición, dos, entre, a través de. Correcto. Tenemos ex. El significado original de ex es fuera de adentro. En composición, fuera de, completamente. Por ejemplo, 2 Corintios 4:8 utiliza este sentido. Danamante también nos da resultado, significado resultante, y nos da también sentido remoto del término, así que nos da mucha información. Eis, que es una preposición que aparece mucho en el Nuevo Testamento, esa preposición originalmente significa dentro, en, y de eis se deriva en, correcto. Gradualmente tomó su función, así que por asunto de semántica, de evolución de los términos, la preposición eis se fue mutando o evolucionando, se puede usar esa palabra, a la preposición en. Pero en composición significa hacia arriba, en. Correcto. Como el caso de el término eifesein, que significa ir adentro. Correcto. Tenemos también algunos otros usos que Dani Manti nos da muy profundo, que vale la pena. La preposición más abundante en el Nuevo Testamento es en, y significa originalmente dentro. Correcto. En composición, dentro, en, por ejemplo, energeo, que quiere decir trabajar en. Correcto. En dúo, ponerse o ponerse sobre uno mismo. Que nos da Amante una gran información. Le repito, esto es una gramática que los estudiantes de griego deberían revisar. Yo la reviso, yo la tengo siempre por aquí a mi mano, porque casi todos los días la estoy revisando. Luego viene epi, ahí viene el verbo epiginosco, que significa conocer a profundidad, y significa sobre, correcto, en composición sobre, y también para énfasis, como ya lo dije, epiginosco, que significa conocer completamente, correcto, ese que significa sobre, cuando es una especie de un verbo compuesto con la preposición epi o prefijo, en este caso prefijo, una preposición va a significar conocer completamente, correcto. Luego viene kata, correcto. Ayer alguien le preguntó al profesor si eso de kata yuanim es correcto, según. Entonces fíjense que el significado original de kata es abajo, correcto. Y en composición también puede ser abajo o manteniendo abajo, correcto. Son más o menos las ideas que nos da. Y el significado remoto, ese que Danamanti lo da como significado remoto, con referencia a, con respecto a, etcétera. Es un significado remoto, más bien, del término kata. El siguiente
es meta, correcto. Significa originalmente en medio de, en el centro de, en medio de nosotros. Y en composición puede tener hasta 3 significados, con, detrás de, enviar detrás, correcto. El caso de para es una preposición bastante abundante. De hecho, el verbo paracaleo. El verbo caleo es llamar y paracaleo es consolar. Entonces, para significa junto a. Entonces, caleo es llamar. Se le coloca una preposición delante. Para caleo sería consolar, porque es uno que fue llamado adelante y de ahí viene el término paráclitos, así como se pronuncia paráclitos, que es la palabra que traduce malamente Reina Valera como consolador, y la versión textual conserva el término paráclito porque esa palabra significa asistente, ayudante, auxiliar, consolador, abogado. Entonces, una de las razones que la versión textual mantiene, creo que en la cuarta versión textual, revisión, ya está, es por el hecho de que el término paráclito, consolador, limita mucho el sentido de la profundidad del texto o de la idea de la palabra griega, correcto. Entonces tenemos para, que significa junto a, y en composición puede ser al lado de, correcto. Seguimos. La palabra peri significa alrededor, y en composición también significa alrededor. De ahí viene el famoso verbo peripateo, que tiene que ver con andar. Es un término que utiliza mucho, viene patos, es camino, la forma verbal, un verbo terminado en omega, y se le añade la preposición peri y va a significar andar. ¿Sí? El andar tiene que ver con el moverse alrededor, donde sea. Esa es la palabra que el Nuevo Testamento utiliza para en composición, cerca, hacia, en fin, correcto. Tenemos el término pro. Yo no sé si el profesor les dio pro, pero yo lo tengo entre las preposiciones que yo estudié cuando estudié griego, y la preposición pro, que no es igual que pros, significa delante o antes, adelante, correcto. Y luego viene, aquí está pros, correcto. Pro mientras pro significa delante, antes, pros significa cerca o cara a cara. Por eso dice en arqué pros ton theon. Sí, en el principio, en el comienzo, correcto, era la palabra, o estaba la palabra, mejor dicho, ¿no? Entonces, es el caso de en que logos pros ton theon, sí, y la palabra estaba cara a cara, el significado original, o estaba cerca, o también estaba hacia. Entonces, yo debo tomar una decisión que no es fácil. ¿Cómo lo traduzco? Hacia, cerca, o cómo lo voy a traducir. ¿Cuál debe ser la traducción? Correcto. Entonces, el contexto, como decía Dana Amante, es lo que me va a permitir a mí tomar la decisión correcta de cuál debe ser la traducción. Seguimos. Bueno, yo le voy a dejar este manual. Ustedes, aquí está la preposición sum, está con sigma, upsilon, nun, que está junto con, correcto. En composición con, sum, correcto. Ese es el verbo. Luego viene la preposición upper,
quiere decir sobre, correcto, sobre, upper. Upper y en composición sobre. Tenemos la preposición hupo, tiene espíritu igual que Hooper, tiene espíritu rudo o fuerte, y el significado es bajo o debajo. En composición, debajo, debajo. Correcto. Entonces, también existen frases preposicionales que no se las voy a dar ahorita. Lo que sí quiero llevarlo es a la gráfica que el profesor mencionó en clase. Aquí está la gráfica. Esta es la gráfica que nos permite entender la ubicación espacial de la preposición. Tenemos Ana, está arriba, correcto. Tenemos Upper, está a lo largo. Epi, parecido a Upper, alrededor, para al lado, en, dentro de, peri, alrededor, es dirección hacia adentro, ya básicamente a través, pros, hacia, correcto, ep, fuera. Tenemos un po que tiene que ver abajo pero a lo largo y kata que tiene que ver también abajo, pero básicamente expresando una idea de oposición. Entonces la gráfica, el profesor dijo que no sabía decir, la había incluido esa gráfica, es el libro La gramática griega del Nuevo Testamento por Dana y Mante, página 110. Entonces aquí está el gráfico que nos puede dar una idea espacial, más o menos de el uso de las preposiciones griegas. También Dana y Mante nos da un cuadro maravilloso. Déjeme reducirlo aquí para que usted lo vea, como decía el museo de la caballería. Venga para que lo vea. Correcto. Dice que vamos a tratar de ampliárselo un poquito más acá para que usted lo vea. Para acá. Que lo vea. Dice que, por ejemplo, aquí tenemos Ana. Pero fíjese una cosa. La preposición puede indicar dirección, posición, relación, agencia, medio, causa, asociación y propósito. Todas estas, digamos así, puede expresar todas estas de forma de poder clasificarlas. Correcto, estas variables. Correcto, por ejemplo, Ana, en cuanto a dirección, significa arriba. En posición, en o por. Cuando es dirección, arriba. Cuando es posición, en o por. Vamos a ver una que, vamos a ver, pros. Es toda la forma como se puede traducir. A, hacia, a, en, junto a, contra, para, pertinente a, por medio de, por causa de, con, para. ¿Me explico? Puede traducirse. Mire el caso de en. Cuando es dirección, adentro de. Cuando es posición, en, a, entre, dentro. En relación puede traducirse además. Cuando es agencia, en. Medio, con, por medio de. Causa, por causa de. Asociación, con. Entonces, yo les digo a ustedes que cuando yo estoy traduciendo, yo siempre tengo este cuadro a mi mano, porque es a través del contexto. De repente, cuando veamos el curso de exégesis del griego, entonces nos pueden más o menos dar esto, correcto. Ahora vamos a regresar
a lo que de verdad les podría interesar a todos, ¿no? Tiene que ver con los ejercicios, ¿correcto? Que propuso el manual, pues necesitamos resolver esos ejercicios. Ahí los tenemos, ¿correcto? No sé si hay alguna pregunta con relación al ejercicio número 6, ¿correcto? Yo creo que ese está bastante sencillo, ¿correcto? El ejercicio número 6. Aquí los casos que, por ejemplo, hay preposiciones que tienen 3, esos son los 3, ¿correcto? De las dos que tienen 3, son 2. Hay una que tienen 2, por ejemplo, en, ¿dónde está en? Aquí está en, solamente tiene, en tiene solamente dativo, ¿correcto? Usted selecciona la opción correcta. Seguimos. Proporcione la forma del diccionario. Ya aquí tiene apóstrofe, correcto. Aquí sería upó, pará, apó, catá, ex, día, en fin, ¿no? Ya esto no es tan complejo como lo que... Profesor, yo tengo una pregunta con esa parte B. Ah, con la Es B, decir, con la B, ajá, sí, ¿dónde está ahorita? ajá, dígame. Yo no comprendo qué es lo que tengo que hacer para determinar cuál es la forma diccionaria de cada uno. Eso no lo entendí. Bueno, lo que tiene que hacer es más o menos reconocerla, que se parece, por ejemplo, ¿a cuál se parece esta primera? Up, se parece a Jupó, ¿verdad, hermana? Ajá. Correcto, cierto. Ok. Lo que pasa es que tiene el Au. apóstrofe porque está en la forma contracta, porque de repente delante de él viene una vocal. Eso lo explicó bien el profesor Pero, Mercado. La pero segunda, no pude, ya va, profe, ya va, pero no podría ser la primera de la parte A que es upper no, hermana, porque los que tienen, acuérdense que los que tienen esa apóstrofe es porque tienen una vocal. al final. Claro, hermano, Ah, ok, ok. acuérdese de eso, Ok, correcto. O ok. el caso de ex, que cambia, correcto, porque este cambia la capa por, por la sí, correcto. Entonces, en el caso aquí, sería, esta se parece a para, esta se parece es a po, esta es, acuérdense que cuando una tau, cuando se le hace eh, la emisión, entonces se, Cambia la se forma cambia aspirada. a tita o a teta, correcto. Entonces Ok, llamamos entonces ese sería kata. kata, correcto. Ok, ok, Y ok. tiene una pi, cambia una pi, correcto. Ajá, no sé si quedamos claros acá, viste que aquí está kata, pero sin la, Ajá, aquí está sí. kata, correcto. Y aquí está epi, correcto. Ajá, vamos con Gracias. para servirle, hermana, para servirle. La traducción, Sí, profe, dígalo cantando. antes, buenas noches, profe, Buenas noches, y hermano. buenas noches, hermanos. Bueno, antes que siquiera adelante con la explicación de los ejercicios, eh, usted hizo un comentario al inicio de la clase que tiene que ver con la apreciación que a veces podemos tener acerca de las preposiciones. Correcto, em, Mencionando que en el caso del idioma griego pudieran presentarse algunos asuntos que son
un poquito más de cuidados, ¿no? Sí, No sabría si decirle más profundo, menos profundo, no sé cómo es la profundidad si los griegos verían el español complicado, ¿no? Pero ciertamente estoy mirando que eh, algunas preposiciones, usted mencionó que tienen que ver con el contexto y ciertamente es importantísimo mirar el contexto, ayudándonos con los recursos que podamos tener. Yo estoy pensando aquí con una de las preposiciones que usted mencionó, que es soon. ajá, Y, y pensando, por ejemplo, en el trabajo que nosotros hacemos en la parte de traducción, cuando nosotros hacemos la retrotraducción, que es traer del idioma nativo al español, correcto, ¿ok? correcto, correcto. Yo no puedo dejar de pensar cómo sería una retrotraducción de esa preposición, ¿no? Ajá, Pensando en esa preposición y pensando cómo se ha traducido la preposición pros cuando dice proston teón en Juan 1:1. sí, correcto, Lo normal que uno ha visto en las versiones es que la palabra estaba con lo Dios, traducen es con, sí, con. Entonces, si a mí me ponen eso y me dicen, bueno, ahora llévelo al griego, bueno, si yo soy un retrotraductor que veo la cosa, yo voy a utilizar son, correcto, porque es correcto, con, ¿cierto? correcto, 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 Pero el griego me va a decir, no, esa no es, es pros. correcto. Lo que pasa es Entonces, que, es una cosa de cuidado porque ciertamente hay muchas aristas. sí, Es más sencillo en nuestro idioma, o no sé si es porque es nuestro idioma, pero pareciera que es más sencillo porque los significados, las significaciones que se le pueden dar, la semántica que se le puede dar en español, parece que es más concreta, pareciera, pues no sé si estoy en lo cierto. no, sí, hermano, interesante el comentario que tú acabas de hacer, ¿no? Ya que ustedes están trabajando permanentemente con traducciones, ¿no? Y retrotraducciones, ¿no? Y eso a veces pasa también con el inglés y el español, ¿no? Tenemos una traducción del inglés al español y hacemos una retrotraducción y no cuadra. Y no cuadra por las diferencias sustantivas entre un idioma y el otro, ¿no? Pero como decía Tanamante, para hacer un uso muy preciso de la preposición hay que tomar en cuenta tres cosas. Uno, la relación con el caso, que fue lo que vimos en esta semana, el lunes, correcto, en la clase. De forma general, algunos parámetros que nos van a poder ayudar a traducir. Pero lo otro es que tenemos que entender el significado absoluto de la preposición. Fíjense que pros traduce cara a cara. Ese es el significado prístino, más absoluto Correcto, entonces, correcto, sería el verbo, la palabra estaba cara a cara con correcto, Dios, sí. correcto. Entonces, si Ujú, traducimos así, cuando hagamos una retrotraducción, sí vamos a llegar a pros. O, ujú, o si traducimos, el verbo estaba hacia Dios, correcto. ujú, Si ujú. traducimos así, hacia, Sí, sí, entonces cuando hagamos una retrotraducción, pero como usted dice, con, no vamos a llegar a ningún lado. correcto, sí. Ahí, y muchas gracias, hermano, por este aporte porque es muy valioso. Y sobre todo ustedes que se mantienen diariamente masticando cemento, como decimos en literatura, mordiendo duro, porque a veces no es fácil. Y por eso yo le decía al principio de esta clase que no es fácil el trabajo de tomar decisiones. Por eso les di el cuadro de Danamanti, posición, relación, asociación, causa, medio, no sé qué cosa, cosa. Entonces, yo generalmente cuando tengo una preposición y tengo dudas, porque no me convence la traducción del texto, por muy erudito que sea, por muy A.T. Robertson o Morrison,
o Moulton, el que sea, ¿no? Yo hago mi trabajo de traducción. Entonces digo, no, no me parece relación, me parece más bien causa, me parece posición, ¿me explico? O sea, no es sencillo. La traducción y no es nada sencillo. A veces hay que tomar decisiones, que es lo que los traductores hacen, en los equipos de traducción van a tener que tomar una decisión. Y bueno, ahí la Reina Valera tomó decisión con el con, que le pareció yo más cercano. A mí no me parece ese con. Ese con a mí no me dice nada. Correcto. De repente porque conocemos un poquito de griego, pero el que no conoce griego, pues va a aceptar eso como cuasi inspirado. No sé si ayudamos con la respuesta. Bien, tenemos unos ejercicios de traducción. Aquí está etnos, epegnos, epegnos. Eso se pronuncia así como junto. Entonces, nación contra nación, nación con nación y gentiles sobre gentiles. Correcto. Usted tiene que tomar la decisión en función a los cuadros que el profesor le dio en cuanto a cuál debe ser el giro que debe tener esa preposición. Correcto. Yo lo que podría decir es que contra no sería. Correcto. A veces uno tiene que ir por descarte, ¿cierto? ¿Ya? Fíjese que aquí, ¿no? A pesanomen sum Cristo. Usted acaba de decir que sum es con. Entonces, nosotros morimos por Cristo, nosotros morimos antes que Cristo, nosotros morimos con Cristo. ¿Correcto? Y tenemos aquí el kata sarka, ¿correcto? Kata, ¿correcto? Ya hemos hablado de que kata, en su sentido más lejano, ¿correcto? De acuerdo con, de acuerdo a, ¿correcto? Entonces tenemos aquí, sería la correcta. Ya le di dos, le dejé una a ustedes. No diga que el profesor Fonseca no nos quiere, que no nos ayuda, que no. Ayer estuve hablando con un alumno de compañero de ustedes. Son 10, profe. ¿Ah? Son 10. 10. Ajá. Ajá. Yo sé que son 10, hermano, pero le estoy ayudando con 2 o 3, ¿no? Correcto. Peri, tú, agapú. Correcto. Peri, ¿qué es peri? Su sentido alrededor. Correcto. No es ni considerando ni concerniente, sino alrededor. Aquí es uk, es men, opo, nomo. Correcto. No estamos opo. No estamos dentro, no puede ser. Dentro es en. Bajo y sobre. Sobre, según lo que habíamos visto, es otra preposición. Correcto. Veamos, a ver. Para tus, podas, autú. Para. Correcto. Se para. Delante de sus pies, con sus pies y de sus. Correcto. Entonces, en este caso, para, traduciría un poquito diferente que al lado. Correcto. Y así sucesivamente. Aquí usted puede analizarla y responder.
Lo otro que se nos pide es un análisis gramatical de los verbos y traducir los pasajes. Nos dieron un vocabulario que es G, Italia, que es la Italia. Había una compañía llamada La Italiana. Arché, principio, comienzo. Autos, que es un pronombre personal, se declina como logos. G es tierra, G, doxa, que es gloria. Egéneto, aquí fue creado. Edoken, Edoken, el Dios, correcto. También tenemos a Eudoquía, buena voluntad. Tenemos a Thronos, o Trono. Tenemos a Kai o Ki, a Cosmo, mundo. Quien, un pronombre. Tenemos a Joti, que es una conjunción causal muy diseminada en el Nuevo Testamento. Joti. Lo que es Joti y Gar, parecen mucho. Putos, otro pronombre. Tenemos a Humás. Tenemos a Ufistos, el más alto, correcto. Y a Zulasa, que es guardar, correcto. Son las palabras. Se nos pide hacer un pequeño análisis y traducción. Entonces, vamos con este ejemplo, el 10, que lo tenemos más tenemos aquí en arché, aquí tenemos la preposición en con el dativo, correcto. En arché, en comienzo, aquí tenemos el primer verbo, que es el verbo gen, que es el imperfecto, tercera persona del singular, del imperfecto activo indicativo del verbo eimi, que es un verbo terminado en mi, el otro grupo grande de verbos del koiné. En arché, en hologos, este es correcto, era el verbo, correcto, aquí está. Ki o kai, hologos, gen, aquí está otra vez el mismo verbo, el verbo gen se traduce en español un pretérito imperfecto, en griego sería un imperfecto activo indicativo del verbo imi. Sería tercera persona del singular. A mí me cuesta mucho, como el profesor Mercado usa con Westminster Seminary, porque ellos hacen ahorita, no, yo estoy, y ya después de 50 y pico años va a ser difícil que yo corrija de esa forma. Digo, tercera persona del singular, del imperfecto activo indicativo del verbo eimi, correcto. Aquí tenemos otra vez el mismo verbo, que es el verbo gen, que se va a repetir muchas veces en esta oración. Y la palabra, este es el nominativo, la palabra era divina. Caíseos gen hologos. Debe ser la traducción más acertada, debe ser. Y la palabra era divina. Es un predicado nominal. Jutos gen, aquí está otra vez el gen, que es el mismo verbo imperfecto, gen arché. En gen está en dativo, como siempre va a estar en. Aquí está pros ton teon,
Sí, hacia o en dirección al Dios o cara a cara a Dios. Panta di autú, egeneto. Ese egeneto lo acabamos de ver ahorita aquí, arriba, en el vocabulario que el profesor nos dio. Fue creado. Correcto, aquí está. Es un auristo, correcto. Este verbo, egeneto, correcto. Panta diautú. Esto se pronuncia pegado, diautú. Panta diautú, egeneto. Es decir, y todas, por medio de él, fueron. Claro, si yo digo todas por medio de él fueron, eso es una traducción literal. Yo voy a hacer una traducción elaborada. Entonces, todas las cosas, generalmente una buena traducción meterá esas cosas entre corchetes. Esas cosas las meterá entre corchetes porque son elementos que yo añado para dar sentido a la traducción. Por medio o a través de él fueron. Entonces, fueron, entre paréntesis, hechas. Introdujo. O sea que hay algunos textos que son conocidos por nosotros, correcto, y que es importante porque hagamos ese trabajo, correcto. Y por último, este trabajo está largo, correcto. Creo que ya esto es, ya ¿no tiene otra parte este trabajo? No, esta es la última, ¿verdad? No, esa es la última parte. Gracias a Dios y a la Santísima Biblia. Gracias al Señor que no tiene más largo. Bueno, mis hermanos, no sé si hay alguna pregunta. He visto con mucha satisfacción sus trabajos. Aprecio mucho el esfuerzo que están dando. Algunos se han puesto al día en estos días, esta semana, y de verdad que yo valoro mucho ese esfuerzo que ustedes están haciendo y mi oración siempre al Señor que ustedes, ya falta poco para terminar este primer nivel y ya nos faltan muy pocas lecciones. Faltaría un examen de estas 7, 8 lecciones más. Ya estaremos terminando este curso, un curso bastante complicado, muy exigente, muy fuerte, pero ustedes han demostrado mucha capacidad para poder hacer. Entonces, si usted tiene alguna duda al resolver estos ejercicios, no vacile en escribir. A veces ustedes me lo entregan sin preguntarme, ¿no? Generalmente están bastante bien, correcto. A veces, al principio yo era muy delicado, muy minucioso con los detallitos, usted se acuerda, pero ahora estoy tratando de evaluar de forma general, ver bien, de forma general el sentido que tiene y no estar tanto tomando esos minúsculos detalles que muchas veces nos van a afectar. Entonces, vamos entonces a orar y estaremos pendientes con la tarea esta semana y que no es tan complicada. Me parece que esta tarea más bien es un poco refrescante comparada con el auristo segundo y otras más, o la tercera declinación o las excepciones amargas. Esas tareas de al auristo segundo y la tercera declinación. Pero esta, de verdad que de la preposición me parece bien refrescante, de verdad que se le ve más el queso a la tostada. Vamos a orar y nos seguiremos viendo.